El disparo resonó limpio, seco, exactamente como debía sonar. Los 5 cazadores vieron cómo la figura caía entre la maleza, justo detrás de los arbustos bajos. No hubo duda. La presa había sido alcanzada. Durante unos segundos nadie se movió. Ese breve silencio era normal después de un tiro certero, el momento en que el monte parece contener el aliento. Pero esta vez el silencio no se rompió. No hubo aleteos, ni carrera final, ni el sonido torpe de un cuerpo intentando huir herido. Avanzaron juntos, con las armas aún levantadas. El lugar donde debía estar el animal estaba intacto. No había cuerpo, no había sangre, no había marcas claras de arrastre, solo la vegetación ligeramente aplastada, como si algo hubiera caído y luego simplemente dejado de estar allí. Uno de ellos dijo que tal vez el animal se había levantado y escapado, pero nadie respondió, porque todos sabían que a esa distancia, con ese disparo, eso no era posible, no sin dejar rastro, no sin sonido, no sin algo que explicara la ausencia. Fue entonces cuando notaron el detalle que ninguno pudo olvidar después. El monte seguía en silencio, un silencio que no pertenecía a ese lugar, como si el bosque entero hubiera decidido observarlos, en lugar de esconderse de ellos. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. En 1955, 5 cazadores se internaron en una zona rural de Veracruz para una jornada que, en apariencia, no tenía nada de especial. Eran hombres acostumbrados al monte, a sus sonidos, a sus reglas no escritas. No buscaban aventura, buscaban caza. Lo que ocurrió después nunca fue registrado de forma oficial. No hubo informes formales ni expedientes completos. Lo que se conoce de esta historia fue reconstruido años más tarde a partir de testimonios fragmentados, recuerdos incompletos y silencios demasiado largos. Todo comenzó con un disparo aparentemente normal, una presa identificada, una distancia clara, un impacto confirmado por todos. Y luego, la ausencia absoluta de aquello que había sido alcanzado. A partir de ese momento la cacería dejó de serlo. El monte empezó a comportarse de manera extraña. Los caminos parecían cambiar. El silencio se prolongaba más de lo natural. Y la sensación de estar siendo observados se volvió constante, aunque nunca pudieron señalar desde dónde. Esta es la historia de 5 hombres que dispararon contra algo que parecía una presa común, y de cómo esa ausencia, más que cualquier presencia, terminó marcando todo lo que ocurrió después en lo profundo del monte veracruzano. Después del disparo, ninguno de los 5 cazadores habló durante varios segundos. Permanecieron de pie, observando el punto exacto donde la presa había caído. La vegetación seguía ligeramente aplastada, las hojas aún húmedas, pero no había nada más, ningún cuerpo, ningún movimiento. Uno de ellos avanzó unos pasos y apartó los arbustos con la culata del rifle. El suelo estaba intacto, sin señales claras de sangre ni de huellas recientes. La escena no coincidía con lo que todos habían visto segundos antes. Aquello no encajaba con la experiencia que tenían en el monte. Otro sugirió que el animal podría haberse levantado y huido herido. La idea fue aceptada en voz alta, aunque ninguno parecía convencido. A esa distancia, con ese disparo, el rastro debería haber sido evidente. Sin embargo, cuanto más buscaban, menos encontraban. El monte permanecía en silencio. No era el silencio breve que sigue a un tiro, sino uno prolongado, incómodo. No se escuchaban aves ni insectos. El viento parecía haberse detenido entre los árboles, dejando el aire pesado y estático. Decidieron ampliar la búsqueda alrededor del punto del impacto. Se separaron solo unos metros, manteniéndose siempre a la vista. Cada uno revisó el suelo con atención, esperando encontrar al menos una señal que confirmara lo ocurrido. No apareció nada. Uno de los cazadores comentó que el lugar no se sentía igual. No supo explicarlo con precisión, pero algo en el ambiente resultaba distinto. El comentario fue breve y nadie respondió, aunque todos parecían compartir esa sensación.
Tras varios minutos resolvieron retomar la marcha. No querían permanecer demasiado tiempo en un punto que comenzaba a incomodarlos. Acordaron seguir avanzando, atentos a cualquier rastro que pudiera surgir más adelante. Mientras caminaban, uno de ellos miró hacia atrás sin saber por qué. El lugar donde habían disparado ya no parecía destacarse entre la vegetación. El monte había recuperado su forma con rapidez, como si nunca hubiera sido alterado. La cacería continuó, pero algo había cambiado. No en el entorno visible, sino en la forma en que los 5 hombres se movían. El disparo había marcado un punto invisible, y ninguno de ellos podía ignorarlo. A medida que avanzaban entre la vegetación, los 5 cazadores notaron que el monte parecía cerrarse con mayor rapidez. Los senderos habituales se volvían menos claros, y las marcas que solían guiarlos se confundían con la maleza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos reducían el paso, atentos a cualquier señal fuera de lugar. Uno de ellos se detuvo al escuchar un ruido breve, como un crujido seco a cierta distancia. Levantó la mano para alertar a los demás. Permanecieron quietos, esperando que el sonido se repitiera. No ocurrió nada. El silencio volvió a imponerse, más pesado que antes. Decidieron reagruparse. Ya no caminaban separados, sino más cerca unos de otros, como si el monte exigiera esa proximidad. Las conversaciones se volvieron cortas y prácticas, limitadas a indicaciones y observaciones simples. Nadie quería ser el primero en expresar inquietud. El suelo comenzó a mostrar huellas confusas. No eran claramente de animal ni de hombre. Aparecían y desaparecían sin un patrón definido, cruzando el camino y perdiéndose entre las raíces. Uno de los cazadores se agachó para examinarlas, pero no logró identificar a qué pertenecían. Otro comentó que quizá estaban siguiendo el mismo rastro que antes, sin darse cuenta. La idea no fue bien recibida. Cada uno recordaba con claridad la dirección tomada, o al menos eso creían. Sin embargo, el entorno ya no ofrecía puntos claros de referencia. El monte seguía sin emitir sonidos naturales, ni insectos, ni aves ocultas entre las ramas. Esa ausencia comenzó a resultar más inquietante que cualquier ruido extraño. La sensación de estar avanzando dentro de algo que observaba en silencio se hacía cada vez más fuerte. Uno de los hombres propuso regresar al campamento para reorganizarse. No fue una orden, sino una sugerencia lanzada con cautela. Los demás asintieron sin discutir. La cacería había dejado de ser prioridad. Ahora querían recuperar un punto conocido. Emprendieron el regreso convencidos de que bastaría con desandar el camino. Sin embargo, tras avanzar un tramo considerable, ninguno reconocía el entorno. Los árboles parecían similares, las curvas del terreno casi idénticas. El monte no ofrecía señales claras de retroceso. Uno de ellos señaló una formación de rocas que juraba haber visto antes. Al acercarse, descubrieron que no coincidía del todo con su recuerdo. Era parecida, pero no igual. Esa pequeña diferencia bastó para aumentar la inquietud del grupo. Cuando finalmente se detuvieron, ninguno pudo asegurar con certeza hacia dónde se encontraba el campamento. No estaban perdidos de forma evidente, pero tampoco sabían exactamente dónde estaban. El disparo, pensaron algunos en silencio, había marcado algo más que una presa inexistente. Decidieron detenerse para observar con calma el entorno. No era una pausa larga, pero sí necesaria. Los 5 hombres se quedaron quietos, tratando de reconocer algún punto familiar entre los árboles, alguna pendiente, alguna señal mínima que les devolviera orientación. El monte, sin embargo, parecía uniforme en todas direcciones. Uno de los cazadores encendió un cigarro con manos firmes, aunque su mirada se movía constantemente. El humo subió recto, sin dispersarse, como si el aire estuviera detenido. Aquello llamó la atención de los demás. No era normal. Siempre había alguna corriente leve en esa zona. Intentaron escuchar. Se concentraron en los sonidos lejanos, esperando captar algo que indicara vida. Un ave, un insecto, el movimiento de ramas. Nada respondió. El silencio ya no era solo extraño. Empezaba a resultar opresivo, como si el monte estuviera absorbiendo cualquier ruido. Uno de ellos comentó que sentía la misma sensación que se tiene cuando se entra en un
lugar donde no se es bienvenido. No habló de miedo, sino de una incomodidad profunda, difícil de explicar. Nadie se burló, nadie lo contradijo. Reanudaron la marcha con más cuidado. Cada paso era medido. Cada crujido bajo las botas parecía demasiado fuerte en ese silencio antinatural. En más de una ocasión, alguno giró la cabeza con rapidez, convencido de haber percibido movimiento entre los árboles. Encontraron restos de lo que parecía un antiguo sendero, apenas visible bajo la vegetación. No figuraba en sus recuerdos, ni en los mapas rudimentarios que llevaban. Aún así, decidieron seguirlo, pensando que podía conducirlos a un punto más abierto o a una zona conocida. Mientras avanzaban por ese trazo casi borrado, la sensación de estar siendo observados se hizo más intensa. No podían señalar un origen concreto, pero la percepción era clara. No provenía de un solo punto, sino del entorno entero. Uno de los cazadores se volvió de repente, seguro de haber escuchado pasos detrás de ellos. Sus compañeros hicieron lo mismo. El sendero estaba vacío. No había huellas nuevas, ni ramas movidas, ni señales de persecución. Solo el mismo silencio inmóvil. Continuaron sin hablar durante un largo tramo. Cada uno procesaba la situación a su manera, pero todos coincidían en algo. El monte ya no se comportaba como un lugar natural. Había cambiado desde el disparo, y ese cambio parecía acompañarlos. Al final del sendero, el terreno se abría ligeramente, pero no ofrecía alivio. Allí, el silencio era aún más profundo. Los 5 cazadores comprendieron, sin decirlo, que el problema no era solo no saber dónde estaban, sino que el monte parecía saber exactamente dónde se encontraban ellos. El claro no ofrecía descanso. Aunque el terreno se abría un poco, la sensación de encierro se intensificó. Los árboles parecían más altos, más juntos, como si el monte hubiera decidido observarlos desde una distancia más corta. Nadie se sentó. Permanecieron de pie, atentos, con los rifles bajos pero listos. Uno de los cazadores rompió el silencio señalando el suelo. Allí, donde el sendero se desvanecía, había marcas recientes. No parecían huellas completas, sino presiones irregulares sobre la tierra húmeda, como si algo pesado hubiera estado allí sin apoyarse del todo. No lograron identificar la forma. Otro se inclinó para examinar las marcas con más cuidado. Pasó la mano cerca del suelo sin tocarlo, como si temiera alterar algo. Negó con la cabeza. Aquellas señales no correspondían a ningún animal de la región ni a pasos humanos claros. Simplemente estaban ahí. Decidieron no permanecer mucho tiempo en ese punto. El ambiente resultaba denso, difícil de soportar. Al retomar la marcha, notaron que la vegetación a su alrededor parecía cerrarse lentamente, como si el claro nunca hubiera existido del todo. Uno de los hombres afirmó que sentía un zumbido leve en los oídos, casi imperceptible. No era un sonido externo, sino una presión constante, como cuando el aire cambia de forma abrupta. Al poco tiempo, otro admitió sentir lo mismo. Avanzaron en silencio. La marcha ya no tenía el ritmo de una cacería, ni el orden de un regreso al campamento. Caminaban porque quedarse quietos parecía una peor opción. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. En un momento, uno de ellos tropezó con una raíz expuesta y cayó al suelo. El impacto fue leve, pero todos reaccionaron con rapidez, apuntando instintivamente hacia la maleza. No hubo respuesta. El monte permaneció inmóvil, expectante. Al ayudarlo a incorporarse, notaron algo inquietante. La raíz no figuraba allí unos pasos antes. Ninguno recordaba haberla visto. No era grande, pero estaba justo en medio del camino, como si hubiera emergido de pronto. Continuaron avanzando con más cautela. La confianza que tenían en su memoria del terreno comenzó a erosionarse. Lugares que creían reconocer parecían alterados, desplazados apenas, lo suficiente para generar duda. Uno de los cazadores murmuró que el monte estaba cambiando alrededor de ellos. Nadie respondió, no porque no estuvieran de acuerdo, sino porque empezar a hablar de eso parecía volverlo más real. Al alejarse del claro, una certeza empezó a tomar forma entre los 5. Ya no estaban simplemente desorientados. Algo había reaccionado a su presencia.
y ese algo parecía decidir ahora por dónde podían o no caminar. El cansancio comenzó a hacerse notar, aunque ninguno podía decir cuánto tiempo llevaban caminando. No era un agotamiento físico normal, sino una sensación pesada, como si el aire mismo ofreciera resistencia. Respirar parecía requerir más esfuerzo del habitual. Decidieron detenerse otra vez, esta vez no por orientación, sino por necesidad. Uno de los cazadores dejó su rifle apoyado contra un tronco y se pasó la mano por el rostro, intentando sacudirse la tensión. Su expresión revelaba algo más que fatiga. Había desconcierto. Mientras descansaban, uno de ellos señaló algo entre los árboles. A cierta distancia, apenas visible, había una silueta inmóvil. No se distinguía con claridad. Podía ser un tronco, una sombra, o simplemente una ilusión creada por la luz filtrándose entre las hojas. Nadie se acercó de inmediato. Permanecieron observando, esperando que la forma se definiera o desapareciera. No ocurrió ninguna de las dos cosas. La silueta seguía allí inmóvil, sin ofrecer señales claras de lo que era. Finalmente, uno de los hombres dio unos pasos hacia ese punto. A medida que avanzaba, la silueta parecía perder forma, confundirse con el entorno. Cuando llegó al lugar, no encontró nada fuera de lo común. Solo árboles y vegetación cerrada. Al regresar con el grupo, notaron que el entorno había cambiado ligeramente. No de forma evidente, pero sí lo suficiente para generar duda. El punto desde donde habían observado la silueta ya no ofrecía la misma perspectiva. El espacio parecía comprimido. Uno de los cazadores sugirió que debían marcar su camino para no perderse. Más, usaron machetes para hacer pequeñas señales en los troncos. Cortes discretos, suficientes para ser reconocidos al volver. Aquello les devolvió una falsa sensación de control. Avanzaron siguiendo esas marcas durante un tramo considerable. Sin embargo, tras un tiempo, comenzaron a encontrar cortes que ninguno recordaba haber hecho. Las marcas eran similares, pero no idénticas. Estaban demasiado profundas, o demasiado recientes. El descubrimiento inquietó al grupo. Revisaron sus machetes, buscando alguna señal de uso reciente. Nada parecía fuera de lugar. Aún así, las marcas estaban allí, guiándolos hacia una dirección que no habían elegido conscientemente. Uno de los hombres se negó a seguir ese camino. Dijo que no reconocía ese trayecto y que algo no estaba bien. La discusión fue breve, contenida. Nadie levantó la voz, pero la tensión se volvió palpable. Al final, decidieron detenerse nuevamente. No sabían si avanzar o retroceder. Las señales ya no eran confiables. El monte, pensaron algunos en silencio, estaba empezando a imitar sus propias decisiones, y eso resultaba más inquietante que estar simplemente perdidos. La decisión de quedarse quietos no trajo alivio. El monte no ofrecía señales de pausa ni descanso. Permanecer detenidos parecía intensificar la sensación de estar fuera de lugar, como si la inmovilidad los expusiera más que el avance. Uno de los cazadores revisó el rifle con movimientos mecánicos, asegurándose de que todo estuviera en orden. El sonido metálico fue breve, pero resonó demasiado fuerte en aquel silencio. Todos alzaron la vista al mismo tiempo, esperando una reacción del entorno que no llegó. El aire comenzó a sentirse más denso. No era calor ni humedad, sino una presión sutil, constante, que parecía acumularse en el pecho. Respirar profundamente no ayudaba. Al contrario, hacía más evidente esa sensación extraña, como si el monte no quisiera ser inhalado. Decidieron moverse otra vez, pero con un nuevo acuerdo tácito, no separarse bajo ninguna circunstancia. Avanzaban casi hombro con hombro, atentos a cualquier cambio mínimo en el entorno. El monte parecía observar esa decisión sin oponerse. Mientras caminaban, uno de ellos notó que las marcas hechas con el machete ya no estaban donde recordaba. Algunas habían desaparecido por completo. Otras aparecían en troncos que juraba no haber marcado antes. La certeza de que el camino estaba siendo alterado se volvió imposible de ignorar. Otro de los hombres comentó que tenía la impresión de escuchar respiraciones que no eran las suyas, no eran sonidos claros, sino una presencia auditiva vaga, como cuando se percibe a alguien muy cerca sin verlo. Nadie se rió. Nadie pidió que repitiera.
Avanzaron así durante un largo tramo, con la sensación constante de que algo caminaba con ellos, pero fuera de su campo visual. Cada vez que alguno giraba la cabeza con rapidez, solo encontraba árboles inmóviles y vegetación cerrada. En cierto punto, uno de los cazadores se detuvo en seco. Señaló el suelo frente a ellos. Allí había huellas recientes, bien definidas, pero no parecían de animal ni de hombre. Eran demasiado profundas, como si algo pesado hubiera pasado sin esfuerzo. Decidieron no seguir ese rastro. Giraron en otra dirección, confiando en que el monte no podría cerrarse por completo. Sin embargo, tras avanzar unos metros, el terreno se volvió más difícil, obligándolos a reducir la marcha hasta casi detenerse. Fue entonces cuando comprendieron que el monte ya no reaccionaba a sus decisiones de manera natural, no los perseguía abiertamente, no los atacaba. Simplemente respondía ajustándose a cada intento de escape, como si conociera sus intenciones antes de que las ejecutaran. La marcha se volvió más lenta. Cada paso parecía requerir una decisión consciente, como si el cuerpo se resistiera a avanzar. No era solo cansancio, era una sensación de advertencia, una presión invisible que empujaba a detenerse, a no seguir perturbando el monte. Uno de los cazadores comenzó a hablar en voz baja, casi para sí mismo. Dijo que aquel lugar no quería ser atravesado. No lo expresó como una creencia ni como una superstición, sino como una observación simple, nacida de lo que estaban viviendo. Nadie lo interrumpió. Al avanzar unos metros más, notaron que la luz cambiaba de forma extraña. No se oscurecía del todo, pero tampoco se mantenía constante. Las sombras parecían estirarse más de lo natural, proyectándose en direcciones que no coincidían con la posición del sol filtrándose entre las copas. Uno de los hombres se detuvo al ver algo colgado entre las ramas bajas. Era un trozo de tela desgastada, atrapado como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. No pertenecía a ninguno de ellos. La tela estaba húmeda, como si hubiera sido colocada recientemente. Al examinarla, sintieron un escalofrío compartido. No había señales de deterioro antiguo. Aquello no llevaba mucho tiempo allí. Sin embargo, ninguno podía explicar cómo había llegado a ese punto, tan lejos de cualquier sendero conocido. Decidieron dejar la tela donde estaba. Retirarla parecía una mala idea, aunque no sabían explicar por qué. El simple acto de tocarla había dejado una sensación incómoda en las manos, como si el monte hubiera reaccionado a ese contacto. Continuaron avanzando con mayor cautela. El silencio se rompía, solo por el sonido de sus pasos y por la respiración contenida de cada uno. En más de una ocasión, alguno estuvo seguro de escuchar un movimiento paralelo al suyo, siempre a la misma distancia. Uno de los cazadores afirmó que el entorno parecía repetirse. Árboles con formas similares, claros casi idénticos. Curvas del terreno que se parecían demasiado entre sí. La idea de estar avanzando sin salir del mismo lugar comenzó a tomar fuerza. Intentaron cambiar de dirección de forma abrupta, buscando romper ese patrón. Giraron hacia una zona más cerrada, confiando en que el terreno difícil no podría engañarlos. Sin embargo, tras avanzar un tramo corto, el monte volvió a abrirse de la misma manera inquietante. Fue entonces cuando uno de ellos expresó lo que todos pensaban. Pero nadie había dicho, tal vez el disparo no solo había ahuyentado algo. Tal vez había llamado la atención de algo que ahora no estaba dispuesto a dejarlos ir. La tensión empezó a quebrar la comunicación entre ellos. Ya no se consultaban cada decisión. Se limitaban a seguir avanzando, atentos a no perder de vista al grupo. Las miradas se cruzaban con frecuencia, buscando confirmación de que los demás también percibían lo mismo. Uno de los cazadores comenzó a mostrar signos claros de inquietud. Sus movimientos se volvieron erráticos, girando la cabeza con rapidez, como si temiera que algo se acercara demasiado. En más de una ocasión pidió detenerse, pero nadie quiso hacerlo por mucho tiempo. El entorno parecía absorber la luz a medida que avanzaban. No era un anochecer normal, sino una penumbra constante que hacía difícil calcular la distancia entre los árboles. Las formas se confundían, obligándolos a enfocar la vista con mayor esfuerzo. En un punto escucharon un ruido seco a su derecha.
Todos se detuvieron al instante. El sonido no se repitió, pero dejó una sensación de cercanía inquietante. No parecía venir de un animal en movimiento, sino de algo que había cambiado de lugar sin ser visto. Decidieron avanzar hacia una zona ligeramente más elevada con la esperanza de obtener una mejor referencia del terreno. La subida fue lenta, el suelo resbaloso por la humedad. Cada paso exigía atención plena para no perder el equilibrio. Al llegar arriba, la vista no ofreció alivio. El monte se extendía igual en todas direcciones, sin claros evidentes ni puntos reconocibles. Era como observar una repetición interminable del mismo paisaje, sin variaciones significativas. Uno de los hombres señaló algo al fondo entre los árboles. A cierta distancia se distinguía una forma oscura que parecía moverse con lentitud. No caminaba ni corría, simplemente cambiaba de posición, como si se deslizara entre las sombras. Permanecieron observando durante varios segundos. La forma no se acercó, pero tampoco se alejó. Cuando uno de ellos intentó enfocar mejor la vista, aquella presencia se confundió con el entorno hasta desaparecer por completo. El silencio volvió a imponerse con fuerza. Nadie comentó lo que había visto, pero todos habían notado lo mismo. La sensación de no estar solos dejó de ser una suposición y pasó a sentirse como una certeza incómoda. Reanudaron la marcha con una idea clara, aunque nadie la expresó. Ya no se trataba solo de encontrar el camino de regreso. Algo en el monte parecía acompañarlos, marcando su avance, como si esperara el momento adecuado para decidir qué hacer con ellos. La caminata se volvió irregular. Ya no avanzaban al mismo ritmo ni con la misma atención compartida. Cada uno parecía encerrado en sus propios pensamientos, reaccionando más a lo que sentía que a lo que veía. El monte seguía silencioso, como si estuviera escuchando. Uno de los cazadores se detuvo de pronto y se negó a seguir. Dijo que sentía una presión constante en la cabeza, como si algo le susurrara desde el interior del bosque. No habló de voces claras, sino de una insistencia incómoda, difícil de ignorar. Los demás intentaron tranquilizarlo, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para ellos mismos. Nadie podía negar que esa sensación también los alcanzaba, aunque de forma menos intensa. Continuar parecía peligroso. Detenerse también. Decidieron hacer una pausa más larga. Se sentaron sobre troncos caídos, manteniendo las armas cerca. El descanso no trajo calma. Al contrario, la inmovilidad hizo más evidente la presión del entorno, como si el monte se acercara cuando dejaban de moverse. Durante esa pausa notaron algo inquietante. El silencio ya no era total. No había sonidos claros, pero sí una vibración sutil, casi imperceptible, que se sentía más que se escuchaba. Era como una presencia constante, envolviendo el lugar. Uno de los hombres afirmó que esa vibración parecía provenir del suelo. Al apoyar la mano sobre la tierra húmeda, dijo sentir una especie de pulso lento y regular. Nadie quiso comprobarlo por sí mismo, pero la idea quedó flotando entre ellos. Cuando se levantaron para seguir avanzando, descubrieron que uno de los cazadores había cambiado. Su mirada era distinta, fija en un punto que los demás no podían ver. Respondía con retraso cuando le hablaban, como si escuchara algo más. Intentaron sacarlo de ese estado, hablándole con firmeza. Él reaccionó al principio, pero su atención volvía a perderse en la vegetación. El monte, pensaron algunos, ya no solo los rodeaba, comenzaba a entrar en ellos. Avanzaron con mayor dificultad, arrastrando el cansancio y la inquietud. El grupo, que antes se movía como una unidad, ahora parecía fragmentado, unido solo por la necesidad de no quedarse solo en ese lugar. En más de una ocasión, alguno creyó escuchar pasos que no coincidían con los suyos. No eran rápidos ni agresivos, eran pausados, como si alguien caminara con calma, sin prisa por alcanzarlos. Al continuar, comprendieron que algo había cambiado de forma irreversible. El monte ya no se limitaba a desorientarlos. Estaba afectando su percepción, debilitando su voluntad, preparando el terreno para lo que aún estaba por venir. La marcha continuó sin un rumbo claro. Ya no discutían hacia dónde ir. Simplemente avanzaban,
como si detenerse fuera una opción más peligrosa que seguir. El cansancio se había vuelto constante, pero ninguno se atrevía a sentarse por mucho tiempo. Uno de los cazadores comenzó a quedarse rezagado. No lo hacía a propósito. Sus pasos eran más lentos, arrastrados, como si algo lo sujetara desde atrás. Cada vez que alguien lo miraba, él levantaba la vista con una expresión ausente y asentía, asegurando que estaba bien. El monte parecía más cerrado que antes. Las ramas bajas obligaban a inclinarse, y la vegetación se volvía espesa de forma irregular, como si el terreno se adaptara a su paso. No era una selva impenetrable, pero exigía un esfuerzo constante para avanzar. En un momento, uno de ellos notó que ya no reconocía su propia voz cuando hablaba. Sonaba más apagada, lejana. Los demás comenzaron a experimentar lo mismo. Las palabras parecían perder fuerza apenas salían de sus bocas, absorbidas por el entorno. El cazador que se había quedado atrás se detuvo por completo. Cuando los otros regresaron por él, lo encontraron de pie, mirando fijamente hacia la profundidad del monte. No reaccionó de inmediato a sus llamados. Su atención parecía anclada en algo invisible. Intentaron moverlo, tocarle el hombro, hablarle con firmeza. Al final reaccionó, pero con una expresión confusa, como si no recordara haber caminado con ellos. Dijo que había escuchado algo que lo llamaba desde los árboles. Usando un tono familiar, decidieron no soltarlo. A partir de ese momento, se movían siempre con una mano sobre su brazo o su hombro, asegurándose de que no se alejara. La sensación de urgencia se intensificó, aunque nadie sabía exactamente de qué huían. El entorno comenzó a repetir ciertos patrones. Claros similares, árboles con formas casi idénticas, pendientes que parecían devolverlos al mismo punto. No era una repetición perfecta, sino lo suficientemente cercana como para generar confusión. Uno de los cazadores murmuró que el monte estaba aprendiendo de ellos. No explicó a qué se refería, pero la idea quedó suspendida en el aire, demasiado precisa para ser ignorada. Al continuar avanzando, todos comprendieron que ya no se trataba de encontrar una salida inmediata. Algo los estaba desgastando lentamente, debilitando su cohesión, esperando el momento en que alguno ya no pudiera seguir al ritmo del grupo. El grupo ya no avanzaba con la misma determinación. Cada paso parecía costar más que el anterior, no solo por el cansancio físico, sino por una sensación de desgaste interno que ninguno podía explicar. El monte seguía igual de silencioso, pero ahora ese silencio resultaba familiar, casi íntimo, como si se hubiera instalado dentro de ellos. Uno de los cazadores comenzó a murmurar palabras inconexas. No hablaba a los demás, sino al entorno, como si respondiera a algo que solo él percibía. Cuando intentaron hacerlo callar, reaccionó con sobresalto, asegurando que no estaba solo, que nunca lo había estado desde el disparo. Decidieron detenerse una vez más. El cansancio era evidente en todos, y la tensión había erosionado cualquier intento de calma. Al sentarse, notaron que el suelo parecía más blando de lo normal, como si la tierra cediera bajo su peso. Nadie quiso profundizar en esa sensación. Al levantarse, uno de los cazadores no respondió al llamado. Estaba allí de pie, pero su mirada no se enfocaba en ninguno de ellos. Observaba el monte con una atención absoluta, como si algo hubiera capturado por completo su interés. Cuando le hablaron, tardó varios segundos en reaccionar. Dijo que había comprendido algo importante. No explicó qué. Solo aseguró que el monte no quería dañarlos, sino retenerlos. Sus palabras no sonaron delirantes, sino tranquilas, convencidas. Esa serenidad resultó más inquietante que cualquier muestra de pánico. Intentaron convencerlo de seguir avanzando, pero se resistió con una fuerza inesperada. No gritó ni forcejeó. Simplemente se quedó inmóvil, como si su cuerpo ya no respondiera a las mismas reglas. Finalmente, accedió a moverse, aunque con evidente dificultad. La marcha se volvió aún más lenta. El grupo, ahora fragmentado emocionalmente, avanzaba con la certeza de que algo se estaba cerrando a su alrededor. No un cerco físico, sino una presión constante que reducía sus opciones sin que pudieran señalar cómo.
Uno de los hombres creyó reconocer un punto del terreno, una formación que parecía familiar. Se aferró a esa idea con desesperación, pero al acercarse, la forma resultó distinta. La esperanza se disolvió con rapidez, dejando solo frustración. El cazador que había hablado del monte como algo consciente comenzó a quedarse atrás otra vez. Esta vez no intentaron sujetarlo de inmediato. Había un temor silencioso de que tocarlo pudiera ser un error. Durante unos segundos caminaron sin él. Cuando finalmente se volvieron, el espacio detrás estaba vacío. No hubo ruido, ni señales de lucha, ni rastros evidentes. El monte había absorbido su presencia con una facilidad perturbadora, como si nunca hubiera estado allí. Los 4 restantes comprendieron que el grupo ya no estaba completo. Y lo más inquietante no fue la desaparición en sí, sino la rapidez con la que el monte volvió a cerrarse sobre el lugar donde él había estado, borrando cualquier posibilidad de explicación. Los 4 cazadores restantes no hablaron durante un largo tramo. La desaparición había ocurrido sin ruido, sin aviso, sin resistencia visible. El monte no había reaccionado de forma violenta, simplemente había aceptado la ausencia y continuado como si nada hubiera cambiado. Avanzaron con una urgencia silenciosa. Ya no buscaban comprender lo que estaba ocurriendo, solo mantenerse juntos y seguir moviéndose. Cada uno evitaba mirar demasiado tiempo hacia atrás, como si hacerlo pudiera provocar otra pérdida inmediata. El entorno comenzó a mostrar señales sutiles de alteración. No eran cambios drásticos, sino pequeños detalles que se acumulaban. Árboles que parecían inclinarse levemente hacia ellos, senderos que se cerraban apenas pasaban, claros que desaparecían al volver la vista. Uno de los cazadores tropezó y cayó. El sonido seco del cuerpo al golpear el suelo provocó una reacción inmediata. Los otros se giraron con rapidez, armas en alto. Nada apareció. Sin embargo, el aire se sentía más denso, como si el monte hubiera respondido al impacto. Al ayudarlo a levantarse, notaron algo inquietante. El lugar donde había caído ya no se veía igual. El suelo parecía intacto, sin huellas claras, como si el tropiezo nunca hubiera ocurrido. Esa capacidad del entorno para borrar eventos recientes comenzó a resultar aterradora. Continuaron avanzando hasta que, sin darse cuenta de cómo, el silencio empezó a cambiar. No se llenó de sonidos, pero perdió esa cualidad opresiva que los había acompañado desde el disparo. El aire se volvió más liviano, la luz más estable. Se detuvieron al encontrar una referencia conocida, un tramo del terreno que reconocían sin duda. El campamento estaba cerca. La sensación de alivio fue inmediata, pero incompleta. Algo en el entorno seguía resultando incorrecto, como si hubieran regresado a una versión alterada del lugar. Cuando finalmente alcanzaron el campamento, descubrieron que nada parecía haber sido tocado. Sus pertenencias estaban en orden, el fuego apagado como lo habían dejado. No había señales de que alguien más hubiera pasado por allí. Sin embargo, al hacer el recuento, la ausencia se volvió definitiva. Uno no había regresado. Nadie intentó buscarlo de inmediato. El monte que rodeaba el campamento se sentía distinto, distante, como si ya no les permitiera volver a entrar de la misma forma. Con el tiempo, solo 4 cazadores abandonaron esa zona de Veracruz. Ninguno habló de lo ocurrido con claridad. Los relatos se fragmentaron, se contradijeron, se llenaron de silencios. Pero todos coincidieron en un detalle que jamás pudieron explicar. Nunca volvieron a disparar en el monte sin antes preguntarse ¿qué podría estar escuchando? ¿Y qué podría responder desde donde no hay rastro alguno? Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.